Era un fin de semana perfecto. Mis amigos y yo decidimos escaparnos al lago para acampar, alejarnos del ruido y la rutina de la ciudad. Pasamos el día entre risas, comida y caminatas alrededor del agua. Al caer la noche nos refugiamos en nuestras tiendas de campaña. Cansados pero felices, yo como siempre me quité los lentes antes de dormir. Sin ellos el mundo se volvía un borrón de sombras, pero eso nunca me preocupó. Estaba rodeada de amigos y aunque la oscuridad se sentía densa, me sentía segura. En algún momento de la madrugada desperté con una urgencia incontrolable de ir al baño. Traté de ignorarla, pero era inútil. Salí de la tienda de campaña con un cuidado para no despertar a los demás. El aire era frío y el sonido de los grillos era lo único que rompía el silencio nocturno. Me adentré un poco en el bosque, solo lo suficiente para tener algo de privacidad. Sin mis lentes, todo era una masa de formas borrosas. Las sombras de los árboles se mezclaban entre sí, creando figuras indefinidas que no lograba entender del todo. Fue entonces cuando algo a lo lejos llamó mi atención. Detrás de uno de los árboles más lejanos noté una figura. Al principio pensé que era solo una ilusión, una sombra proyectada por la luna, pero la sombra parecía tener una forma humana y pequeña, casi como la de un niño. Me froté los ojos intentando ver mejor, pero sin mis lentes no podía distinguir los detalles. Me quedé paralizada intentando convencerme de que no era nada, solo mi imaginación jugando conmigo en la oscuridad. Pero entonces la sombra se movió. Se asomó un poco más desde detrás de aquel árbol lejano y desapareció rápidamente como si estuviera espiándome. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me quedé allí inmóvil esperando a ver qué pasaba. Tal vez uno de mis amigos había salido también al baño, pero no. Algo no encajaba. La sombra volvió a aparecer, esta vez asomándose por detrás de otro árbol más cercano. Solo podía ver su silueta, pero algo en la manera en que se movía no era natural. Parecía flotar deslizándose sin hacer ningún ruido. Mi respiración se aceleró y una sensación de terror puro empezó a subir desde mi estómago. Intenté moverme, retroceder, pero mis piernas no respondían. La sombra seguía jugando a esconderse y al parecer cada vez estaba más cerca de mí, asomándose detrás de cada árbol que encontraba en su camino. Cada vez que se ocultaba lo hacía más rápidamente y cuando aparecía lo hacía detrás de un árbol más cercano. Lo que antes parecía lejano ahora estaba solo a unos metros. Pude ver con mayor claridad su figura. Era una niña, con un vestido blanco que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. No llevaba mis lentes, así que los detalles eran borrosos, pero algo en su postura, en su figura delgada y en cómo se asomaba por detrás de los árboles me puso los pelos de punta. Intentaba convencerme de que no era real, que era mi mente jugándome una broma por no traer mis lentes, pero cada vez que decía eso la niña se acercaba un poco más. Finalmente apareció detrás del último árbol que estaba justo frente a mí, apenas unos metros de distancia. Fue en ese momento cuando, con el poco enfoque que tenía, logré ver su rostro. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa torcida llena de dientes, demasiado amplia para su cara. Sus ojos vacíos y negros me miraban fijamente como si pudieran ver a través de mí. Quise correr, pero mis piernas seguían congeladas. La niña dio un paso hacia adelante, flotando sobre el suelo, y fue entonces cuando todo mi cuerpo reaccionó al terror. Giré sobre mis talones y corrí lo más rápido que pude sin dirección clara, solo queriendo alejarme de ella. Podía escuchar el crujir de las hojas a mis espaldas, el eco de sus pasos, aunque no parecía caminar de manera normal. Sentí su presencia acercándose más y más. Llegué al campamento casi sin aliento, con el corazón a punto de estallar en mi pecho. Entré de un salto a mi tienda de campaña, cerrando la cremallera con las manos temblorosas. Mis amigos seguían durmiendo, ajenos a todo lo que había pasado. Me acurruqué en mi saco de dormir con los ojos bien abiertos, temiendo que la niña estuviera allí afuera esperando. A la mañana siguiente mis amigos despertaron como si nada hubiera pasado. Me armé de valor para salir y recoger mis lentes. Al ponérmelos pude ver algo que me dejó helada. Justo en el lugar donde había estado la niña, detrás de los árboles más cercanos, había una especie de cruz de madera amarrada, como si alguien hubiera dejado esta vida en ese lugar.
Desde entonces, cada vez que salgo con mis amigos a campamentos, no suelo ir al baño sola. Siempre me acompaña alguien. Aquella noche no traía mis lentes, por lo que aún sigo pensando que todo fue un engaño de mi mente. O eso trato siempre de creer. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Mi familia y yo habíamos decidido pasar el fin de semana acampando en un lugar en el bosque alejado de todo. El lugar era perfecto, rodeado de árboles altos con el sonido constante del viento meciendo las hojas y el susurro del río cercano. A mí me encantaba esa sensación de desconexión, de estar en plena naturaleza. Durante la tarde todo había ido bien, pero cuando el sol comenzó a ocultarse algo cambió en el ambiente. Después de la cena sentí la necesidad de ir al baño. No había baños en el campamento, claro, así que tomé una linterna y me adentré unos metros en el bosque para encontrar un lugar privado. Me alejé un poco del campamento, lo suficiente para sentirme cómoda, pero no demasiado lejos para perder de vista las luces de la fogata. Una vez que encontré un sitio adecuado, me agaché entre los arbustos con la luz de la linterna apenas iluminando el suelo frente a mí. El silencio del bosque era casi absoluto, excepto por el suave susurro del viento entre las hojas, pero de pronto ese silencio se rompió por un sonido metálico que me hizo fruncir el ceño. Era como el chirrido lento y constante de un columpio moviéndose, ese típico sonido que hacen las cadenas oxidadas cuando alguien se columpia suavemente. Me tensé por un momento. Pensé, ¿columpios? No había visto ningún parque o área de juego cuando llegamos. Además estábamos en medio del bosque. ¿Quién colocaría un columpio aquí? El sonido seguía, suave pero constante. Me puse de pie lentamente y giré la cabeza en todas direcciones buscando la fuente de aquel chirrido, pero no veía nada. Volví a agacharme intentando ignorar el sonido. Debe de ser el viento, pensé, aunque algo en el tono del chirrido me resultaba demasiado extraño, demasiado real. El sonido no desaparecía y cuanto más lo escuchaba más me incomodaba. Era como si algo invisible estuviera moviendo ese columpio, desafiando toda lógica. De repente un crujido seco rompió el aire. El sonido inconfundible de una rama rompiéndose justo encima de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo y sin pensar levanté la cabeza para mirar hacia arriba. Allí, colgado de una gruesa rama, estaba el cuerpo de una mujer. Mis ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo pendía de una cadena oxidada, no de una cuerda como cabría esperar en una situación tan macabra. La cadena se balanceaba lentamente, como un péndulo, y el sonido metálico que había estado escuchando era el de esa cadena oxidada meciéndose con el viento. Mi respiración se detuvo. El cabello de la mujer le cubría gran parte del rostro, pero lo poco que podía ver me dejó sin aliento. Su piel estaba pálida, como si no hubiera visto la luz en mucho tiempo, y su cuerpo se movía de un lado a otro con un vaivén inquietante. Su vestido blanco estaba rasgado y sucio, como si hubiera estado colgado allí durante mucho tiempo. El columpio, el chirrido, todo estaba conectado. Esa mujer colgaba allí, suspendida en el aire, como si alguien la hubiera dejado allí para que balanceara eternamente en ese árbol. El viento la empujaba suavemente y cada vez que se movía la cadena emitía ese sonido metálico que ya no parecía inofensivo, sino una señal de advertencia. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o emitir un solo sonido. Mis músculos se tensaron mientras el miedo comenzaba a recorrerme. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. El balanceo de la mujer era lento, hipnótico, y por un segundo pensé que me estaba mirando, aunque su rostro estaba en las sombras. Sentí un nudo en el estómago, una presión sofocante en el pecho. De repente el movimiento cesó. La mujer dejó de balancearse. El silencio se volvió más opresivo, como si el aire mismo hubiera decidido detenerse. Y entonces su cabeza se movió. No fue suave ni natural. Fue un giro brusco, como si algo invisible hubiera forzado su cuello a girar hacia mí. Sus ojos, que apenas se veían entre el cabello, estaban vacíos y sin vida.
Me quedé mirando fijamente con el corazón a punto de estallar en mi pecho. Su cuerpo, que hasta ese momento se había balanceado suavemente, ahora parecía completamente inmóvil, excepto por la cabeza que estaba fija en mi dirección. El miedo que sentía me impedía siquiera respirar. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada en ese instante, incapaz de apartar la mirada de ese ser que colgaba frente a mí. No podía pensar en otra cosa más que en correr, pero mi cuerpo no me obedecía. Finalmente algo dentro de mí reaccionó. Me puse de pie de un salto y corrí. No miré atrás, no quería volver a verla. No quería saber qué más podría ocurrir, solo corrí lo más rápido que pude, esquivando ramas y tropezando con las raíces que sobresalían del suelo. Mi respiración estaba descontrolada y sentía que en cualquier momento esa cosa me alcanzaría. Llegué al campamento jadeando, pálida y temblando. Mis padres me miraron con preocupación, pero no pude decirles lo que había visto. No tenía el aire ni las palabras. Unos minutos después, y ya una vez tranquilizada, les conté lo que había sucedido. Ellos decidieron creerme, juntamos todas nuestras cosas y nos marchamos del lugar lo más rápido posible. Sabían que yo no me quedaría tranquila de nuevo en ese lugar, así que decidimos regresar a casa lo antes posible. Desde aquella noche he experimentado pesadillas. Cada vez que cierro los ojos veo su cuerpo colgando de la cadena, balanceándose como un péndulo, y el sonido metálico. Ese sonido me ha acompañado hasta el día de hoy. Hace más de 20 años, cuando estaba en mis 20s, me aventuré en un viaje por Latinoamérica en mi vieja motocicleta. Era una época diferente, sin muchas de las comodidades que tenemos hoy. Pero lo que más me gustaba era la libertad de perderme en caminos desconocidos, sin rumbo fijo, sin horarios ni compromisos. Mis días se resumían en descubrir nuevos lugares y mis noches en buscar algún sitio apartado donde descansar bajo las estrellas. Recuerdo perfectamente una noche en particular, una que jamás olvidaré. Fue en una solitaria playa de la costa de Oaxaca. Había recorrido varios kilómetros ese día bordeando la costa y el sol ya comenzaba a desaparecer en el horizonte. La luz del atardecer teñía el mar y las palmeras de un tono cálido y acogedor, pero también me indicaban que era hora de encontrar un lugar donde acampar. En una curva del camino vi una pequeña vereda que parecía llevar directamente a la playa. Sin pensarlo mucho decidí seguirla. El lugar era perfecto, una playa desierta con el sonido de las olas golpeando suavemente la orilla y la brisa salada que refrescaba el ambiente. Apoyé la motocicleta sobre la arena. Me sentía en paz como si ese rincón del mundo me perteneciera solo a mí. Después de comer algo ligero me recosté sobre una manta mirando las estrellas que empezaban a aparecer una a una en el cielo oscuro. Con el sonido de las olas de fondo me dejé llevar por el sueño. Entré en la casa de acampar. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento de la noche algo me despertó. Abrí los ojos lentamente y me di cuenta de que la fogata se había apagado. La única luz provenía de la luna reflejándose en el mar. Todo estaba en calma, pero había una extraña sensación en el aire, una inquietud que no podía explicar. Me quedé inmóvil escuchando. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Al principio pensé que era el viento o las olas, pero pronto me di cuenta de que no era nada de eso. Era algo diferente, más tenue, como si alguien estuviera caminando por la arena muy cerca de mi tienda. Me incorporé lentamente, tratando de no hacer ruido, y escuché de nuevo. Esta vez el sonido era más claro. Pasos, pasos descalzos sobre la arena. El corazón comenzó a latirme con fuerza en el pecho. Intenté convencerme de que podría ser un animal, quizás un perro. También se me ocurrió que podría haber sido algún pescador que llegaba tarde a la playa, pero algo en mi interior me decía que no era así. Decidí salir de la tienda de acampar para investigar. El aire afuera se sentía más frío de lo normal a pesar de estar en pleno verano. Me acerqué a la motocicleta que estaba a unos metros de distancia y tomé una linterna. Iluminé la playa esperando encontrar alguna figura, alguna sombra que explicara los ruidos, pero no había nada. Solo el sonido de las olas y la brisa nocturna moviendo las palmeras. Relajé un poco los hombros tratando de calmarme y me di media vuelta para regresar a la tienda. Entonces lo vi.
A unos metros de distancia, justo en el límite donde las olas alcanzaban la arena, una figura humana estaba de pie mirando hacia el mar. Al principio pensé que quizás era un pescador o alguien que había llegado sin que yo lo notara, pero algo no cuadraba. La figura era completamente oscura, como una sombra sin detalles. No se movía, solo estaba allí de pie con el agua bañando sus pies. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Grité intentando llamar la atención, pero no respondió. Me acerqué un poco más, con la linterna aún en la mano, pero no importaba cuánto iluminara la figura, no lograba distinguir ningún rasgo. Era como si la luz simplemente no llegara hasta ella. Decidí regresar a mi tienda, pero cuando di media vuelta la figura comenzó a moverse, no hacia el mar, no hacia otro lugar, sino directamente hacia mí. Los pasos eran lentos, pesados, y cuanto más se acercaba más sentía una presión en el pecho. Corrí hacia la moto y la encendí de inmediato con la intención de irme rápidamente, pero cuando la luz de los faros alumbraron la playa, la figura había desaparecido. Me quedé inmóvil por un segundo tratando de procesar lo que acababa de ver. El miedo era palpable, pero mi instinto de supervivencia era más fuerte. Sin apagar la moto, corrí a recoger mis cosas de la tienda, pero justo cuando estaba a punto de guardarlas, escuché otro sonido. Esta vez fue más cercano, justo detrás de mí. Sentí una mano fría tocar mi hombro. Giré bruscamente, pero no había nadie ahí. El aire a mi alrededor se había vuelto denso, pesado, como si alguien invisible me estuviera observando y acechando. No esperé más. Subí a la motocicleta y aceleré sin mirar atrás, dejando la tienda y la fogata apagada en el área. Conduje durante horas por la carretera costera sin detenerme, sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor, temiendo que esa figura estuviera siguiéndome. Solo cuando el cielo comenzó a aclararse y los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte me atreví a parar. Me detuve en un pequeño pueblo agotado, temblando de pies a cabeza. Nunca volví a esa playa y hasta el día de hoy, cada vez que pienso en esa noche, siento la misma opresión en el pecho, como si esa sombra aún estuviera cerca esperándome. Quizás no debía haber acampado solo en esa playa, o quizás había algo en ese lugar que no estaba destinado a ser perturbado. Lo único que sé es que esa noche cambió mi vida para siempre. Me llamo Eduardo Castillo y lo que te voy a contar no es algo que suela compartir con cualquiera. Mi mejor amigo Raúl y yo siempre fuimos fanáticos de las aventuras al aire libre. Acampar para nosotros era una especie de liberación. Nos alejábamos de todo, el trabajo, el bullicio y la gente. Durante años planeábamos escapadas que nos llevaban a los rincones más remotos que podrías imaginar. Y aquella noche no era diferente. Al menos en un principio. Habíamos estado planeando esa salida durante semanas. Queríamos ir a un bosque del que se decía que tenía la naturaleza más salvaje. Nos advertían que el terreno era difícil y que en ocasiones algunas personas se habían perdido, pero no le dimos mayor importancia. Raúl y yo éramos experimentados. Nada nos podría asustar, o eso pensábamos. Llegamos al lugar en la tarde, justo antes de que el sol comenzara a ocultarse entre los árboles. El bosque era denso, como si la naturaleza misma quisiera aislarte del mundo exterior. Montamos nuestra tienda cerca de un pequeño claro, lo suficientemente lejos de la senda para no ser molestados, pero cerca de un arroyo para tener acceso al agua. El aire era fresco y todo parecía estar en orden. La primera señal de que algo no estaba bien llegó cuando comenzaba a oscurecer. Raúl y yo nos sentamos junto a la fogata disfrutando del sonido del crepitar de la leña. De repente un silencio casi absoluto envolvió el bosque. No había más grillos, ni el sonido del viento acariciando las hojas de los árboles. Solo el eco distante del arroyo rompía el silencio. Pero incluso ese sonido parecía apagarse poco a poco. Intercambié una mirada con Raúl. Ambos notamos el cambio, pero no dijimos nada, quizás solo era nuestra imaginación. Con el paso de las horas el cansancio comenzó a hacer efecto. Yo caí dormido rápidamente, pero algo, no sé qué, me despertó en medio de la noche. Al abrir los ojos lo primero que noté fue la total oscuridad que nos rodeaba. No había luna esa noche y el espesor del bosque bloqueaba cualquier rayo de luz. El silencio seguía ahí tan denso como el aire. De pronto lo escuché, un sonido suave rítmico que se iba acercando.
Era el galopar de un caballo amortiguado por el suelo del bosque. Me tensé de inmediato. ¿Cómo podía haber un caballo en medio del bosque a esa hora? Desperté a Raúl en silencio poniendo una mano sobre su hombro. Apenas susurré su nombre y al abrir los ojos su expresión reflejaba el mismo desconcierto que yo sentía. El sonido del galopeo se hacía más fuerte, como si algo estuviera rodeándonos, pero lo que más me inquietó es que no había rastro de luz ni el más mínimo destello de una antorcha o linterna. Solo el sonido, cada vez más cercano. Raúl se asomó con cuidado por la pequeña abertura de la tienda, pero no vio nada. De repente el galopeo cesó. El silencio regresó, pero esta vez era peor. Se sentía denso, opresivo, como si algo estuviera acechándonos en la oscuridad. Traté de mantener la calma, pero entonces ambos escuchamos algo más. Una respiración pesada y profunda. Estaba a pocos metros de nosotros. Raúl, con valentía o estupidez, salió de la tienda armado solo con una linterna. Yo lo seguí sintiendo como la adrenalina recorría todo mi cuerpo. Apuntó la luz hacia la dirección de donde provenía el sonido, pero no había nada ahí. El claro estaba vacío, sin embargo el sonido seguía como si alguien o algo invisible estuviera allí. De repente la linterna comenzó a parpadear y antes de que pudiéramos reaccionar se apagó. Nos quedamos inmóviles, envueltos en una oscuridad absoluta. Podía sentir mi corazón retumbando en mi pecho y cuando creí que la situación no podía empeorar lo vi. A unos 10 metros de nosotros, una figura apareció entre los árboles. Era un hombre montado en un caballo. Su vestimenta era vieja, rota como de otra época y su sombrero cubría su rostro, pero lo que más me horrorizó fue que el caballo no tenía cabeza. Era solo un cuerpo enorme, robusto, pero la parte superior estaba desgarrada, como si algo lo hubiera arrancado. El hombre permanecía inmóvil, como si nos estuviera observando, aunque su rostro permanecía en las sombras. Estaba petrificado. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Entonces el hombre levantó la mano señalándonos. No supe cómo, pero el aire se volvió más frío y la oscuridad se sentía más aplastante. Raúl de alguna manera recuperó el control sobre sí mismo y tiró de mi brazo sacándome de mi estado de parálisis. Ambos comenzamos a correr como nunca lo habíamos hecho antes. No sabía si nos seguían o si el hombre y su caballo aún estaban detrás de nosotros, pero no miré atrás. Corrimos a través del bosque tropezando y cayendo varias veces hasta que agotados llegamos de nuevo a la senda donde habíamos dejado el coche. Subimos de inmediato y cuando miré por última vez hacia el bosque, allí en el límite de los árboles, pude ver de nuevo aquella figura. El hombre con el caballo degollado, inmóvil observándonos. Aceleré sin pensarlo, alejándonos lo más rápido posible de ese lugar. Ni Raúl ni yo volvimos a hablar de esa noche. Dejamos de acampar después de eso. A veces cuando cierro los ojos aún puedo ver al hombre a caballo acechando en la oscuridad esperando. Y desde entonces, cada vez que escucho el sonido de un caballo en la distancia, el miedo regresa, intenso e incontrolable, porque sé que él sigue allí en algún lugar esperándonos. Era una de esas noches de verano en las que el calor apenas te deja respirar. Decidí hacer una ruta de senderismo en un cerro cercano a mi ciudad. Era un lugar que conocía desde pequeño, pero que nunca había ido solo y mucho menos me había quedado a acampar ahí. Esa tarde comencé el ascenso con todo el equipo necesario. Carpa, agua, comida ligera, linterna y una navaja que siempre llevaba por si acaso. El trayecto era largo pero no difícil. A mitad del camino el sol empezó a bajar y cuando llegué a un claro lo suficientemente plano, el cielo ya estaba teñido de naranja y púrpura. Decidí que era mejor no seguir avanzando y establecer el campamento allí. Instalar la carpa fue rápido y me preparé algo sencillo de comer mientras contemplaba cómo la luz del día se apagaba por completo. Para cuando terminé, la oscuridad ya lo había cubierto todo. Al principio, el sonido de los grillos y el crujir de las ramas al moverse con la brisa era tranquilizador. Era el tipo de ambiente que uno buscaba al alejarse de la ciudad. Sin embargo, conforme la noche avanzaba, ese sonido natural fue perdiendo su fuerza. Comencé a darme cuenta de que el silencio empezaba a apoderarse del entorno.
No era un silencio total, pero sí lo suficientemente inquietante como para hacerme sentir incómodo. Intenté relajarme dentro de la carpa, aunque no podía dejar de pensar en lo extraño que resultaba ese silencio. Poco después escuché algo. Primero fue leve, como un susurro arrastrado por el viento, pero luego se hizo más nítido. Parecía el crujido de pasos, suaves pero inconfundibles. Me tensé de inmediato, pensé que quizás era un animal, algún ciervo o un coyote merodeando. Agarré mi linterna y salí de la carpa. La luz de la linterna apenas perforaba la negrura de la noche. Miré alrededor del claro y no vi nada fuera de lo normal. No había ramas rotas ni huellas visibles, aún así esa sensación de ser observado no desaparecía. Me volví a meter a la carpa diciéndome a mí mismo que todo estaba bien, que solo era parte de mi imaginación. Intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Me giraba de un lado a otro cuando de repente escuché un sonido distinto. Era como si alguien o algo estuviera arrastrando los pies cerca de mi campamento. Esta vez el miedo golpeó de lleno. ¿Quién o qué podría estar ahí a esas horas en medio de la nada? No me atreví a salir de nuevo, así que apagué la linterna y me quedé en silencio. Pero los pasos no se detenían, por el contrario, parecían rodear mi carpa, como si estuvieran buscando algo, o aún peor, como si estuvieran jugando conmigo. El sonido de los pasos desapareció tan abruptamente como había comenzado, dejando un vacío en el aire que era aún más aterrador. El silencio volvió, pero esta vez no me sentía aliviado. El miedo me tenía completamente atrapado. Cerré los ojos intentando calmar mi respiración, pero en cuanto lo hice algo rozó la tela de la carpa. Era un toque ligero, pero suficiente como para paralizarme. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, el viento o alguna rama, pero en mi interior sabía que no era eso. Entonces ocurrió lo peor. Sentí una presión en la parte baja de la carpa junto a mis pies. Algo o alguien estaba ahí tocando desde afuera. No podía moverme, estaba completamente congelado por el miedo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me atreví a encender de nuevo la linterna y salir de la casa de acampar. Cuando lo hice, el rayo de luz reveló algo que no había visto antes. Unas marcas en la tierra alrededor de la carpa. Eran huellas. No parecían de un animal, parecían de pies humanos descalzos. Lo más extraño es que no conducían a ninguna parte. Comenzaban a pocos metros de mi carpa y desaparecían de la nada. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Salí del claro caminando lo más rápido que pude. Me sentía como si algo me estuviera siguiendo, pero no me atrevía a voltear. Llegué al sendero principal y aún con el corazón en la garganta caminé hasta llegar a la base del cerro, donde finalmente vi las luces de la ciudad a lo lejos. Solo hasta ese momento me permití detenerme. Nunca volví a ese lugar después de esa noche. En ese cerro, en medio de la nada, había algo más, algo que no pude ver pero que sin duda estaba allí conmigo, acechando desde la oscuridad.